Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Martínez Barreto. Soy estudiante de Derecho del Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos, el CIES. Hoy vamos a hablar sobre partidos políticos y más que nada sobre la historia de los partidos políticos en México. Como bien sabemos, México ha sido influenciado muchas veces desde que es una república por la Revolución Francesa, por los ideales a lo mejor partidistas laborales británicos y entre otras muchas etapas en diferentes momentos de la vida de la sociedad en México. Eh, la historia de los partidos políticos en México es muy peculiar porque, como bien sabemos, hemos tenido una hegemonía o tuvimos una hegemonía de más de 70 años de un solo partido, que era el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y que abajo voy a poner los escudos que ha tenido y los nombres que ha tenido. Y ha sido un partido que ha dominado a México por mucho tiempo. Hubo otra etapa donde estuvo el Partido Acción Nacional, donde gobernaron Vicente Fox y Calderón. Vicente Fox, que esperábamos todos un cambio, ¿no? Y también con Calderón fue, yo creo, un desastre. Y regresa el PRI. Y ahorita nos encontramos ante un partido nuevo, que es el partido Morena, que viene de un movimiento llamado Movimiento de Regeneración Nacional y actualmente solamente se llama Morena, ¿no? Mucha gente todavía pone escudos o logos o el Movimiento de Regeneración Nacional cuando todo ya simplemente es el partido Morena, ¿no? Entonces, el nacimiento de los partidos políticos, como muchos saben, pues el PRI se instaura después de la Revolución en 1910 y, y empieza una hegemonía también con muchos fraudes electorales cuando la democracia no era realmente una democracia. Y les voy a comentar algo. Vamos a usar tres bibliografías esenciales, se los voy a enseñar. Uno de ellos es este sobre la historia y actualidad de la izquierda y el socialismo en México, de mi amigo Mario Rojas Alba, de hecho me lo firmó. Es un muy buen libro, una buena bibliografía. Vamos a hablar un poco sobre también, más que nada, algunos datos sobre este libro de la democracia en México de Pablo González Casanova. Los que muchos lo conocen saben que fue un profesor excelente, tiene un amplio currículum sobre la democracia en México. Y en términos generales, lo que nos hace a lo mejor entender un poco los partidos políticos a nivel internacional de información y conceptos, vamos a utilizar ¿no? Los partidos políticos de Maurice Duverger. Pero disculpen un poco mi voz, lo tengo un poco irritada, pero tengo un libro, el libro este de Pablo González Casanova, trae un cuadro, ¿no? Al final del video voy a poner la bibliografía, pero trae un cuadro donde viene las elecciones presidenciales con cuántos votos ganaron y cuántos votos de porcentajes, ¿no? Voy a ver si puedo mostrarles, aunque sea en una foto, subirles el screenshot y se los pongo aquí al lado, si se ahorita. Y, por ejemplo, en 1910 los candidatos eran Díaz, Madero, Limantú, Reséndiz, Deza y Sánchez. Díaz gana con 18.625 votos, que es el 98.93%. Madero aquí menciona que tuvo 196 votos, que es el 1.04%. Y Limantur un voto, Reséndiz 2 votos, Deza un voto, Sánchez un voto. A veces la represión nos hace pensar, ¿no?, que a lo mejor en ese tiempo quien votara por alguien que no era el candidato oficial, pues era como llevado o un fusilamiento o reprimido, ¿no? Pero aquí prácticamente solamente los candidatos votaron por sí mismos, ¿no? Por la simulación del fraude, ¿no?, que siempre existió en México. Ya para, por ejemplo, en 1924, quiero tocar ese año porque es ya un poco después, pero se vive casi lo mismo. Calles obtiene 1.340.634 votos. Flores obtiene 252.500
599 y Calles gana con el 84.14% del electorado. Y si nos vamos a 1964, Díaz Ordaz gana con 8.368.446 sobre González Torres, que tuvo 1.034.337. Díaz Ordaz gana con el 88.81%. Les quería tocar esto porque son datos que nos hacen pensar, ¿no?, sobre toda esta inequidad que ha habido, sobre el partidismo en México. Ni siquiera era un bipartidismo. Ya después nace Acción Nacional, que es un partido de derecha. Y este partido de Acción Nacional nace como un contrapeso al Partido Revolucionario Institucional, pero a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que han sido más aliados que enemigos, ¿no? Y después de todo esto hay un nacimiento, ¿no?, de un nuevo partido, con el fraude que se le hizo a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no?, en el famoso sistema del 88 que se cae, y nace el Partido de la Revolución Democrática, donde es el primer partido de izquierda registrado oficialmente. Y aquí quiero comentarles, voy a hacer un paréntesis pequeño. El Partido Revolucionario Institucional ha tenido facetas, muchas facetas, ¿no? Desde una cuestión muy represiva, como con Díaz Ordaz, ¿no?, pero momentos de nacionalismo revolucionario con otros tantos, ¿no? Con el caso de Lázaro Cárdenas, perdón, ¿no?, su hijo Cuauhtémoc, que fue el que fundó el PRD, pero Lázaro Cárdenas tenía un sentimiento nacionalista y que evolucionó a México de manera enorme, ¿no? Digamos que el PRI no siempre ha sido como lo que fue la época, como le llaman actualmente, del neoliberalismo, desde Salinas a la fecha, pero sí tiene esta condición, ¿no? Es multifacética. Actualmente quiero comentar un poco del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo, en lo personal, estoy de acuerdo con él en muchas situaciones, en algunas no, pero son las menos, ¿no? Pero para mí, Andrés Manuel sigue teniendo un ADN priista. Yo no soy priista, pero digo, él lo tiene, pero es un prismo nacionalista, ¿no? Del prismo, voy a ponerlo entrecomillado, y no me gustan estos motes, estas palabras, pero como del prismo nacionalista, pero del bueno, ¿no? No es como, porque Andrés Manuel no lo considero una persona de izquierda. Los de izquierda dicen, pero los muy de izquierda o los socialistas comunistas dicen que es más neoliberal que nada, y los grupos muy de extrema derecha dicen que es socialista y todo esto, no, nada que ver, pero es lo de menos, es lo de menos. Para mí Andrés Manuel es una persona con muchos valores, con un nacionalismo muy fuerte y que prioriza mucho las cuestiones del país. Podemos estar o no de acuerdo con esto lo quería poner, les digo, en un paréntesis pequeño, porque sí también hay que conceptualizar, ¿no?, lo que es la socialdemocracia, la izquierda, la derecha, y en México es más difícil todavía. Entonces hablar como de un socialismo en México es totalmente, disculpen la palabra, pero se me hace demasiado tonto, ¿no?, porque no es nada cercano. Ni en Venezuela existe el socialismo, porque en Venezuela lo que hay es que en el socialismo el que se encarga de controlar básicamente todo es el Estado, y en Venezuela la iniciativa privada y las empresas son las que controlan, por eso hay mucho desabasto, pero ese es otro tema, no lo voy a tocar ahorita. Y en México estamos viviendo pues una sociedad en la cual las empresas son las que producen, las empresas son las que mueven la economía, y el Estado trata de regularlas, ¿no? Y hay una democracia real donde hay votaciones, donde hay elecciones, donde hay una oposición, y bueno, ¿no? Entonces, me gustaría hablar un poquito de los partidos políticos actuales, como es vamos a empezar para el Partido Revolucionario Institucional, que ya no quiero decir mucho más que ello, pero sí es un partido muy, muy reciente, que hizo un cambio al neoliberalismo, no reciente en su creación, porque les digo que desde hace mucho tiempo, pero tiene unas facetas, y este nuevo PRI, como llaman ellos, es un poco más tirado a la derecha o centro derecha, ¿no?, por decirlo de una manera. El Partido Acción Nacional ha tenido épocas muy, 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 muy impresionantes. De hecho,
Una de las que más me llama la atención es cuando también en el 88 con Cloutier, que cuando se le hizo el fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, se une al movimiento con Cuauhtémoc y hacen toda una gran manifestación, ¿no? Y de ahí nace el Partido de la Revolución Democrática. Después el PAN dice, acepta a Salinas y pues ahí empieza su amistad, ¿no? El PAN y el PRI. Una amistad disfrazada, porque y se lleven o no bien, buscan los mismos fines, porque son del mismo espectro, ¿no? De centro, centro derecho, derecha extrema, prácticamente están en un mismo espectro. ¿Qué quiere decir un espectro? Un espectro es cuando un partido político se encuentra en la izquierda, en el centro, derecha, ¿no? Pasando el PAN, pues es un partido de derecha, ¿no? El PRI de centro derecha o de centro, pero está todavía afiliado a la social internacional socialista, perdón, y pero igual ya no busca sus valores, pero sigue afiliado ahí, ¿no? El Partido del Trabajo, el Partido Verde, partidos ya desaparecidos como el PES, que no duró casi nada, pero bueno, todavía ahí existe la idea de volverlo a nacer y lo está logrando. Partidos pequeños como esos, el Movimiento Ciudadano, son partidos, yo le llamo satélites, que nada más están ahí como buscando, ¿no?, alianzas para sobrevivir. Por ejemplo, el de Movimiento Ciudadano, ¿no?, que Dante Delgado prácticamente es el dueño y otras personas más. El Partido Verde de los González, el Partido del Trabajo, que es también sus estatutos son muy buenos, ¿no? Son maoístas, tienen ideas muy padres, pero pues, para mí son partidos como tipo mercenarios. Ahora, pasando a la realidad, ¿qué está pasando en México, no? ¿Cuál es la función? Su función es constituir una base democrática, ¿no?, que la cual mostrar diferentes opciones para el electorado. Esa básicamente es su función. Para ello tienen que llegar al poder y demostrar lo que realmente son. Ante la sociedad demuestran una identidad y por la cual la sociedad se debe de sentir, pues, satisfecho con las ideas y con lo que el partido les promete, ¿no?, en sus estatutos. Hay grupos de presión en México. Quiero hablar en un tema específico, dos, nada más, porque hay mucho tema, pero también se nos va el tiempo, ya vamos 12 minutos. Hay grupos de presión como el grupo feminista, que yo estoy muy de acuerdo con ese movimiento y no quiero entrar en detalles sobre mi postura, pero es un grupo muy válido, ¿no? Es un grupo de presión el cual busca la equidad, ¿no?, entre hombres y mujeres, y no es un partido político, no buscan una cuestión de poder, simplemente buscan una equidad, una igualdad. Son unas manifestaciones válidas. Hay que recordar que todas las manifestaciones siempre llegan a algo bueno, ¿no? Y siempre, por ejemplo, para el derecho al voto, ¿no?, en todos los países hay veces que se tienen que ir a las armas, ¿no? El derecho de las mujeres a votar, la democracia, los salarios, el seguro médico, no sé, las pensiones siempre han sido buscados, ¿no? Con mucha gente dice con violencia, pero realmente yo soy mucho de la idea que decía Lenin, que para un verdadero cambio a veces se necesita sangre, y mucha gente a lo mejor se cree muy civilizada y dice que no. En lo personal, y lo voy a decir así, yo creo que no tanto la sangre, pero sí a veces esos brotes de violencia, muy a veces es necesario. ¿Y por qué? Porque también cuando a la mujer está siendo violentada, y a veces yo me pregunto de qué otra manera quieren que reaccionen, ¿no? Simplemente me quedo con esa reflexión, ¿no? Pregúntense a sí mismos cómo quieren que reaccionen si han sido violentadas toda la vida. Si se burlan de ellas porque hacen un video, de todo se quejan, o sea, nada les parece, ¿no? En México es tan machista que todo lo que hacen las mujeres nada les parece. Entonces, ahí con ese tema, ¿no? Es un grupo de presión. Perdón por meterme un poco con mi forma de pensar. Y también, por ejemplo, hay grupos de presión como la Antorcha Campesina, que bien sabemos que está muy ligada al PRI, Partido Revolucionario Institucional, pero pues
al final de cuentas siempre están en marchas, manifestaciones por el campo y cosas así, pero siempre tienen buscan, ¿no? Un fin político, pero también podríamos considerarlo como un grupo de presión porque oficialmente no es el PRI, aunque sabemos que es de eso, ¿no? Entonces, también existen, quiero tocar esos dos, pero ahorita se me viene a la mente el más importante, yo creo, que es el movimiento zapatista, ¿no? Cuando se crea el movimiento zapatista en Chiapas, ¿no? Y estas caravanas que ha habido con los compañeros de, pues de todo el país, porque toda la gente, bueno, más bien en todos los estados del país han apoyado a este movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, y tienen esta idea pues de los pueblos indígenas, de protegerlos, y son muy válidos también, ¿no? Aunque he tenido mis diferencias también ahí, pero al final de cuentas para mí es muy válido y son necesarios, ¿no? Ellos tienen una comunidad muy grande y tienen sus comunidades muy bien organizadas. He ido a Chiapas, conozco su organización y me gusta. Digo, yo no soy fan de todo, no soy fan de Andrés Manuel, me cae bien y siento que está haciendo bien las cosas, tampoco me enajeno. Me gusta mucho el ejército zapatista, no comparto al 100 con ellos, pero los apoyo, ¿no? En ciertas cuestiones, ¿no? Y tienen razón en muchas otras, aunque siento que en otras no, pero esto es otro tema. La cuestión de los grupos de presión, estos son 3 ejemplos, ¿no? De ellos. ¿Cuál es su diferencia? Como les comentaba hace un momento, es que los partidos políticos buscan por medio del sistema, ¿no? Democrático del país, por medio de las leyes y todo esto, llegar a un espacio de poder, ¿no? Mucho tiempo se le propuso al Ejército Zapatista de Liberación Nacional que hiciera un partido. Dicen que a ellos no les interesa eso, pero voy a moverme un tantito a Colombia, ¿no? En Colombia, pues las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, crearon un partido, las Fuerzas del Común, ¿no? Y pues es, digamos, una guerrilla súper fuerte, ¿no? Que era una cuestión muy violenta allá, y ahora es un partido político y tiene pocos escaños, ¿no? Tiene una presencia grande, pero no tanta. Pero pues digamos que se empezaron a involucrar esos grupos de presión en la política, ¿no? Y ahorita que la derecha, ultraderecha está gobernando en Colombia, es bueno también tener unos contrapesos de este tipo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, otro país, pero en nuestro país sí, los espacios son plurales, pues sí, los existen. Y pues mucha gente que ha estado en la guerrilla hasta ahora se encuentra en partidos de izquierda, ¿no? Hace rato se me olvidó mencionar a Morena también en los partidos políticos. Pues es un partido de nueva creación, ¿no? Al estar Andrés Manuel inconforme con el Partido de la Revolución Democrática y algunos, más que nada, con la corriente de los chuchos, ¿no? Crea su propio partido. Y aquí, por ejemplo, la diferencia es que este grupo de presión, que fue el Movimiento de Regeneración Nacional, se convirtió en partido y llegaron al poder, ¿no? Son distintos, pero pueden llegar a un mismo fin, ¿no? Son distintos en la manera organizativa, en la manera de recibir recursos, en la manera de reconocimiento, ¿no? No es lo mismo ser un movimiento que un partido político, eso está totalmente claro, ¿no? Cada partido y cada grupo tiene su representación. En los partidos políticos ahí están los presidentes de cada partido, su comité ejecutivo, ¿no? Y al igual que los grupos de presión tienen bastantes personas que conforman, ¿no? Desde sus presidentes de fundaciones, presidentes por ejemplo, estaba la figura del comandante Marcos, que era una figura muy importante en forma de representación del EZLN. La verdad, mucha gente, muchos compas no conocen más allá del subcomandante Marcos, había más, ¿no? Pero es un ejemplo nada más, ¿no? De que es su representación. Entonces, llegando como a un punto de conclusión, tomar en cuenta que los partidos políticos forman parte de una vida democrática en nuestro país, son parte de
de la forma de vida de una socialdemocracia, ¿no? Donde la gente debe de participar, debe exigir, debe luchar por sus derechos y ampliarlos, ¿no? Eh, También los grupos estos de presión son muy necesarios porque la oposición debe existir. La oposición debe existir, pero bien fundamentada, bien organizada, ¿no? Como ahorita que si esto les parece, se arregla, pero es que se arregló mal, pero es que está mal. O sea, a veces la oposición es muy tonta, ¿no? Entonces también hay que armar los argumentos para poder usar la oposición. Entonces, puedo concluir que nuestro sistema democrático debe fortalecerse, debe de haber partidos que representen a la gente como debe de ser, y la gente debe de informarse qué tipo de partidos son los que están votando, porque independientemente de que el candidato te parezca bueno o no, los partidos tienen estatutos. Yo, por ejemplo, yo no votaría nunca por el Partido Acción Nacional, quizás sería por el último, porque tiene un estatuto totalmente distinto a mi forma de pensar. No sé, yo soy una persona liberal de izquierda, ¿no? Por ejemplo, podríamos desmenuzar esto, pero vamos a dejarlo así. Pero el PAN tiene unos estatutos que pues simplemente no lo mencionan tanto, pero sí buscan la cuestión de los valores de vida, pero más que nada cristianos, ¿no? Y no tengo ningún problema con ello, pero no es mi forma de pensar, ¿no? Yo soy más de la idea de la sociedad y que la igualdad y todo eso, que viene un poco más en los estatutos de partidos de izquierda. Entonces, en conclusión, deben de buscar una manera de identificarte con un partido, de sentirte parte, ¿no? De algo que realmente te guste. Y si no te gusta, pues hay otras formas de pues, formar parte de grupos de presión para que lo que tú busques se logre, ¿no? O sea, pero participar en la vida democrática, eso siempre será bueno, eso siempre ayudará muchísimo. No quiero extenderme mucho, tengo mucho más preparado y sobre todo los libros, pero yo creo que por el momento está hasta el momento bien lo que quería decir, ¿no? Y pues muchísimas gracias por la atención. Les mando un abrazo fuerte. Muchas gracias y hasta luego.